Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a su programa Impuestos bajo la mira, un programa en donde siempre estamos tratando de compartir temas de corte fiscal, legal, corporativo, conocimientos con toda la gente que gusta de las cuestiones fiscales que pues en muchas de las veces es apasionante. Son temas que pues nos gustan comentar, discutir, criticar en forma constructiva, y siempre es bueno contar con gente que conozca de los temas. Y bien, el tema de hoy que tenemos es el futuro de la defensa fiscal. Y es que es un tema que pues se ha comentado en muchos lugares, entre amigos, colegas, en aulas. Algunos clientes que nos preguntan, oye, ¿qué va a pasar con el tema de la defensa fiscal con tanta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y pues siempre es bueno pues hacernos llegar de personas que son personas que dominan las cuestiones de la defensa fiscal. Y hoy me permití invitar a un buen amigo ya desde hace un buen rato. Él es experto en la materia de la defensa fiscal. Él es licenciado en Derecho y doctor en Derecho, el licenciado Jacobo Meraz. Jacobo, bienvenido a tu casa. Tú sabes que pues aquí me gusta traer siempre gente de altura, gente con conocimiento, con experiencia, pues que nos venga aquí a compartir el conocimiento y la experiencia, porque la gente que nos visita pues siempre está pues ávida de saber qué es lo que está pasando en los medios fiscales y en este caso, insisto, de la defensa fiscal. Jacobo. Pues te agradezco mucho, mi estimado doctor José Padilla. Es un placer estar aquí, te agradezco la deferencia. Pues todos los personajes que tú invitas, todos los profesionistas que tú invitas son de muy alto nivel. Me siento honrado de que pues me consideres a mí dentro de ese grupo. Y pues estamos aquí para compartir con todos ustedes acerca de las experiencias que nosotros tenemos dentro de la fase postulatoria en el derecho fiscal. Y pues la principal preocupación que ahorita tenemos, bueno, pues lo vamos a comentar el día de hoy. ¿Hacia dónde va la defensa fiscal? Como ya lo comentaron, con tantas reformas a la Constitución e incluso con las reformas que se esperan a las normas generales, las que se desprenden de la propia Constitución. Y bueno, pues es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y pues repito, agradeciendo a IMEFI, agradeciéndote a ti la deferencia, la oportunidad de compartir todas estas experiencias con todo tu auditorio. Yo recuerdo muy bien aquella vez que nos conocimos, que fue en un foro en Jurídicas, Jacobo. En aquel entonces estábamos viendo el tema de la deducibilidad parcial de la nómina, el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Renta, pues que al final del día pues nos batearon a todos los que se ampararon, ¿no? Y ahí en Jurídicas pues había una gran cantidad de abogados expertos en la materia. Pues yo en aquel entonces pues solamente iba como contador, pues siempre tratando de aprender, ¿no? Y de repente pues de aportar algo que se pudiera pues aportar. Y desde entonces fue que tuve la suerte, la dicha de conocerte, y de allá para acá pues hemos estado en algunos temas ahí de esta naturaleza. Y fíjate que lo primero que me viene a la mente, y a la mente de muchos, te digo porque en algunas pláticas, oye Pepe, ¿qué va a pasar ahora con tanta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos? Y es que aquí hay dos preguntas. Mira, la primera, el tema del artículo 17 constitucional. Okay. Específicamente en lo que refiere a los 6 meses que tienen los juzgadores para poderte resolver un tema de corte fiscal. ¿Qué opinas de esto? La realidad es una dificultad técnica muy grave. Es decir, un juicio que se resuelve en 6 meses, pues ni los sumarios marca la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y le ponen 8 meses. Pero la dificultad técnica es la siguiente. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Resulta ser que la autoridad fiscal en facultades de comprobación te revisa, ya sea en revisión de gabinete, visita domiciliaria, te revisa tus deducciones. Sí. Un ejemplo. Y te dice, tus deducciones no tienen materialidad por cuestión jurisprudencial, que dice, oye, pues puedo revisarte la materialidad de tus deducciones sin iniciar el procedimiento del 69B en facultades de comprobación. Bueno, pues ahí está. No comparto el criterio, pero ahí está. Te revisan tus deducciones y tú dices, no,
Yo cumplo con todos los requisitos, tanto contables, como de código fiscal, como de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Acredito que tengo materialidad. ¿Qué te dice la autoridad en la resolución? Después del oficio de observaciones y los 6 meses que pasan hasta la resolución o de la determinación del crédito. Dice, no, tus documentos no me sirven de nada porque no ampararon la operación, y 2, son documentales privadas que pueden ser susceptibles de modificación o manipulación. Vas a juicio. Pero ojo, ¿qué te observaron? No te observaron una partida, no te observaron un proveedor, te observaron el 100% de las deducciones. Entonces, ¿qué vas a probar? Pues el 100% de las deducciones. Tienes que probar tanto el efecto fiscal con las pólizas, los estados financieros, las balanzas, los papeles de trabajo. Ahí hay una parte. Y luego, los FDIs. Después de los FDIs, los documentos soporte o base de las pólizas, contratos, fotografías, videos, cartas de entrega, el propio entregable si son servicios, el inventario en almacén. Bueno, fíjate cuántas cuestiones están ya inmersas. Entonces, ¿qué vas a probar? El 100%. Entonces, armas un expediente de 10,000 pruebas y las presentas al tribunal. Lo primero que tiene que hacer el tribunal es cerciorarse de que si en la demanda las 10,000 pruebas que tú mencionaste están correlatos de las 10,000 pruebas físicas, documentales. ¿Cuánto crees que lleva eso? Mucho tiempo, y luego las cargas de trabajo que tienen. Ahora, la preparación, bueno, la admisión, luego la preparación de la prueba, bueno, aunque las documentales se deshagan por su propia especial naturaleza. Pero imagínate estar analizando 10,000 documentos, estarlos cosiendo, estar corriendo el traslado, estar haciendo el análisis sobre si esas 10,000 pruebas acreditan tus pretensiones. Sí. ¿Cómo las enlazaste? Sinceramente no da tiempo para que en 6 meses se emita una resolución. Porque, ojo, no dice 6 meses para emitir la resolución una vez que se presenta la demanda. Sí. Por el amor de Dios, ¿dónde? A ver, pues nada más vamos a hacer números. ¿Qué dice la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo? Tienes 30 días para interponer tu demanda una vez que tienes la resolución. La interpones. Se corre traslado, te la admiten, se corre traslado a la actora. Pero ¿cuánto tarda en que te la admitan? Unas 2 semanas. Después de ahí, 30 días para que, bueno, se le corre traslado a la autoridad y la autoridad tiene 30 días para contestar. Ahora imagínate que hay ampliación de demanda, contestación a la ampliación de demanda, y después entramos, ya que está la contestación de la demanda, pues a la fase de adminicular las pruebas, de prepararlas, desahogarlas y valorarlas. No da tiempo. Sinceramente no da tiempo. Entonces, ese es un solo ejemplo de la cuestión que nosotros tenemos ahorita, de que lo resuelvan en 6 meses, pues lo que va a estar pasando es, como dice la reforma al 17 constitucional, pues se le va a tener que justificar al Tribunal de Disciplina por qué no se puede avanzar. O sea, tú ves que esto, a tu experiencia, ¿crees que esto al final del día va a valer para 2 cosas? Va a pasar como muchas reformas, muchas normas, que nosotros decimos son de derecho positivo vigente, pero pues estas aunque son vigentes, pues va a ser derecho no positivo, porque ¿quién va a poder resolver en 6 meses? Sí, claro. O sea, ningún asunto es muy sencillo como para resolverlo en 6 meses. Y luego, amén, de que son cuestiones de materialidad, razón de negocio, sustancia económica, que forzosamente implican un cúmulo probatorio inmenso, tan sencillo, la pericial en contabilidad. Claro. Ofrece el actor su pericial, la autoridad ofrece su pericial, no se ponen de acuerdo, un perito tercero. Eso no se resuelve en 6 meses. Y 2, porque luego hay, por ejemplo, nosotros en un asunto hicimos 10 peritajes. Y en promedio cada peritaje tenía 50 preguntas, porque nos cuestiona la materialidad de la prestación de servicios en ingeniería en tránsito y transporte. O sea, es sumamente técnico. Imagínate, llega el perito tercero y dice, no hombre, aquí son 500 preguntas periciales y solo me van a dar 15 días más 10 días de ampliación, 25, no lo voy a terminar. ¿Qué puede hacer el perito? Declinar el peritaje. En lo que buscas el perito,
Se te fueron los 6 meses. Repito, esta reforma no consideró los aspectos técnicos de la impartición de justicia. Por lo tanto, yo creo que va a ser inoperante. O sea, va a estar vigente, pero no va a tener esa positividad que tiene el derecho, como muchas otras normas. Se colige lo siguiente. Dada tu experiencia, se denota una ausencia de experiencia del lado del que diseñó esta porción normativa del 17, ¿o no? Es correcto. Más bien parecería que el motivo principal para poder modificar el artículo 17 o haberlo modificado, porque está modificado, falta que se reglamente todavía en las leyes secundarias, obedece a una cuestión política, a un discurso de decir, oye, hay amparos que tienen mucho tiempo y están en el cajón, y no, amparos en materia fiscal, y no se han resuelto. Pero se referían, sobre todo ese discurso, ese speech, se refería a los que están en la Suprema Corte. Pero la realidad es que no sabemos las cargas de trabajo. Tienen demasiadas cargas de trabajo. Ahora, si estaba en la congeladora, pues ¿por qué de un asunto en concreto, en particular, le das efectos generales a todos los juicios? Porque la reforma dice, tribunales administrativos. Oye, federales, administrativos y locales, administrativos, o sea, todos. Materia fiscal, porque también hay contribuciones locales, pero es fiscal. Oye, juzgados de distrito y colegiados de circuito, todos en 6 meses tienen que resolver. Yo creo que es una falta de desconocimiento y fue más bien una como cuestión política. De decir, pues nosotros ahorita tenemos la mayoría, podemos modificar lo que queramos, modifiquémoslo. Sin ningún estudio previo, sin ninguna cuestión que ameritara pues incluso un debate, ¿no? Con los juzgadores, con los colegios de abogados, con los abogados postulantes. Entonces, al final del día es ausencia de experiencia, ausencia de conocimiento. Yo creo que es más bien una cuestión política y retomando esa cuestión, no nada más ausencia de experiencia y de desconocimiento de la fase postulatoria, la administración del sistema de impartición de justicia, cómo se administra un juzgado, sino es más bien decir, ¿sabes qué? No nos interesa escuchar esto, nosotros presuponemos que esto es así y lo vamos a poner así. Entonces, pues al no conocer cómo se lleva el sistema de impartición de justicia, cómo se administra un juzgado, pues se da pie a este tipo de reformas, ¿no? A este tipo de reformas que pues no abonan en la defensa, porque repito, ningún tribunal va a estar resolviendo en 6 meses. Y los que resuelvan en 6 meses, habrá que ver la calidad de su resolución y la calidad de su fundamentación. Este artículo 17 ya está vigente. Sí, este artículo 17 ya está vigente. Y esos juicios entonces... ya los juicios que se empiecen a dirimir en los tribunales a partir de la entrada en vigencia de este 17, ¿ya entonces se empiezan a correr los 6 meses, Jacobo, o se tiene que dar paso siguiente a la reforma del 17? No, se tiene que dar la reforma al Poder Judicial, porque ahí habla del Tribunal de Disciplina. Sí. El Tribunal de Disciplina todavía no está integrado. Entonces todavía falta que esto llegue al siguiente año y se elijan a los jueces, entonces, los magistrados. A partir de aquel momento. Sí, a partir de aquel momento, porque... Tenemos que estar al pendiente de aquel momento. Exacto, porque si no, no hay tribunal de disciplina. Y si no hay tribunal de disciplina, es inoperante. No puede haber esto. Exacto, entonces por eso te comento que hicieron la reforma conforme se iban dando los discursos, pues a lo mejor de un punto de vista político, ¿no? Decir, oye, pues quiero reformar ahorita esto. Después se me ocurrió esto otro, ahora reforma esto otro. No se hizo una reforma concienzuda, una reforma integral donde se vieran todas estas aristas. Tan es así que había una discusión que solitos ellos quitaron la supremacía constitucional en una reforma que hicieron después del 105 y 107. Sí. Y lo quieren subsanar o tapar el error a través de transitorios, fe de ratas. Pues. Y esa es mi segunda pregunta. Ese 105 y 107, ¿qué tiene que ver con nuestro tema de la defensa fiscal? ¿Tendrá algo que ver, Jacobo? Mira, sí y no. Sí tiene que ver porque pues regula en el artículo 105 y 107 constitucional la figura del proceso de amparo. Pero resulta ser que tampoco afecta mucho. Mira, te lo pongo. El artículo 105 habla de que no puede haber controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto controvertir adiciones a la Constitución. Ok. Es decir, si yo reformo la Constitución, no puedes tú modificar, no puedes tú controvertir esa reforma constitucional a través de acciones de inconstitucionalidad o acciones de inconstitucionalidad. Ah, perfecto. Entonces, pues en materia fiscal, pues no operaba para nosotros, porque las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad no las interpone un gobernado, las interponen poderes constituidos, representantes de la administración pública, sí. el propio Congreso. Okay. O sea, eso no nos toca a nosotros en materia fiscal. Pero ahora, el 107 señala, modificaron la fracción 2, donde decía, oye, si hay algún proceso de amparo y amparas a la persona, pues esa es la fórmula Otero, ¿no? Pues el principio de relatividad de las sentencias. Solo amparas a quien solicite el amparo. Pero antes señalaba la Constitución, excepto la materia fiscal, si había un amparo que declaraba inconstitucional una norma y esta era general, podía producir efectos generales. Es decir, oye, ya se declaró inconstitucional, pues entonces ya por default para todos aparece como inconstitucional. Ahora no, ahora se dijo, ninguna materia ahora tendrá que se declare inconstitucional una norma general, efectos generales. ¿Qué significa? Cualquiera que quiera que se le desaplique de su esfera jurídica una norma por considerarla inconstitucional, tendrá que promover su propio proceso de amparo. O sea, a ver, déjame entenderte. Antes de la reforma, si había un efecto general, excepto en materia fiscal, entonces beneficiaba, si es que fuera el caso, a cualquiera. Sí, vamos a poner un ejemplo, los amparos contra Tren Maya. Ajá. Decían, oye, interpuse el proceso de amparo. Suponen sin conceder, ahorita no nos metemos a la suspensión, que te dan el favor. Dice, ¿realmente es esta ley o este decreto que propuso la creación del Tren Maya o la construcción del Tren Maya es inconstitucional porque violenta el derecho ambiental, derechos humanos de las comunidades que están aledañas al Tren Maya? Perfecto. Oye, ¿quién ganó el amparo? Lo ganó un ciudadano, una persona. Oye, ¿es contra una norma general? Sí. Entonces, tiene efectos generales. Ya se protege, se declara inconstitucional esa norma, no la pueden aplicar para nadie más. Okay. Pero ahora con eso, pues se hace nugatorio pues esa protección general. Ahora ya no. Ahora ya no, pero repito, esas son otras materias que no era la fiscal. La fiscal nunca ha estado incluida ahí. Claro, la fiscal nunca ha estado incluida. La fiscal nunca ha tenido efectos generales en cuanto a declararla esa norma inconstitucional. Sí, por eso siempre se ha dicho que la materia fiscal se cuece aparte, ¿no? De hecho, pues de eso nos jactamos muchos de los que estamos en este ámbito, para cuando un contador que no domine la cuestión fiscal y que quiera dar su opinión, a ver, tú ni digas nada, porque no sabes ni de lo que estás hablando, ¿no? Porque lo fiscal se cuece aparte. Sí, pues es que lo fiscal tiene un cúmulo muy sui generis, muy particular, ¿no? Implica cuestiones contables, financieras, de derecho fiscal, cuestiones económicas. Entonces, derecho administrativo, entonces convergen muchas materias. Seguridad social, que también es otra parte del derecho. Entonces, derecho laboral también converge con fiscal, por ejemplo, el famoso REPSE, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hacen de suyo complejo al derecho fiscal, ¿no? Porque pues ahí sí vemos la integración sistémica de las normas, porque pues unas trastocan a otras, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, resulta ser que el derecho fiscal, al ser un derecho complejo por tantas especialidades o disciplinas que convergen en él mismo, pues hace que se necesiten especialistas, pero referimos realmente verdaderos especialistas, ¿no? Porque zapatero a tu zapato. Yo, por ejemplo, soy contador público, pero yo jamás voy a dar un curso de impuestos, porque no me dedico a eso, yo me dedico a postular en materia de derecho. Claro. Entonces, creo que desde ahí partimos y desde ahí deberían todas las autoridades pues tener una verdadera especialidad y sobre todo pues en el Congreso, ¿no? Cuando se elaboran las normas, que pudiese tener ese alcance de entender cómo es la práctica del derecho fiscal desde sede administrativa, que son las autoridades, desde la sede jurisdiccional, que son todas las autoridades jurisdiccionales, juzgados, tribunales, y también entender al contribuyente, porque
mencionan, oye, las leyes, el sistema de impartición de justicia es muy machista, muy elitista, muy dado a que solo favorece a las personas con recursos. Y la respuesta es, pues en una parte sí, pero eso es porque desde el diseño legislativo las normas no son claras, requieren un intérprete, Claro. requieren a un operador del derecho. Y ahorita dijiste una palabra que yo puedo decir que hasta incluso en los defensores fiscales hay niveles, porque tú dijiste ahorita, me dedico a postularme, a diferencia de que otros dicen, yo soy litigante. Hasta eso hay muchos de ellos que dicen, oye, ¿y qué es lo correcto? ¿Yo soy litigante o postulante? No, bueno, esa es una cuestión un poquito como de cuestión de lenguaje, pero técnicamente o propiamente hecho, pues tú postulas, porque el litigio tú no eres parte. Tú estás, Exacto, a eso me tú refiero, estás legitimado, a eso me refiero. tú estás legitimado, tú acreditas tu personería en juicio, porque tú estás legitimado para actuar en nombre de quien tiene el derecho, Claro. que es el actor. Pero tú no estás en el litigio no es tuyo. Entonces, yo por eso sí señalo, yo postulo en materia de derecho fiscal, yo expongo mi argumento. Y sí, pues sí escuchamos que dicen, oye, pues yo litigio, ¿no? Ah, bueno, pues te entiendes asuntos a tu nombre o cómo está el asunto, ¿no? Pero repito, es una minucia, ¿no? Pero técnicamente, pues sí te da una idea de la persona. Pero dice mucho, al final. Bien, y así entonces, desde tu óptica, Jacobo, y relacionado con el nombre del programa, desde tu óptica, ¿cuál es el futuro de la defensa fiscal? ¿Sí disminuye, no disminuye? ¿Se tendrán contratiempos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Pues porque obviamente el contribuyente está preocupado por saber, oye, ¿y valdrá la pena seguir contratando un abogado fiscalista o no valdrá la pena? Etc. ¿Cuál es tu óptica, tu comentario, Jacobo? Mira, pues yo como abogado y egresado de la UNAM te puedo decir que hay una auditoría y una facultad de Derecho cuyo nombre es Ius Semper Loquitur. Ese brocardo o latinajo significa el derecho siempre habla. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias postulando porque sin ningún tipo de ir a platicar con nadie, oye, preséntame a fulano, o vamos a darle un regalo a fulanito, sutanito, que nos ayude con este asunto. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias postulando el derecho hablado solo. Nos han concedido la razón, porque no había manera de que pues, no nos dieran la razón. Es lo bonito del derecho, ¿no? Cuando te dan la razón y tú sabes que ganaste argumentativamente. Claro. También hemos visto que, pues, lamentablemente, por ejemplo, el comunicado en redes sociales que puso el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde señalaba, nosotros somos coadyuvantes en la recaudación. Pues antes de ser coadyuvantes en la recaudación, más bien ustedes son impartidores de justicia. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver, con esta reforma, incluso al Poder Judicial, tenemos que esperar quiénes son los perfiles de quien lleguen. Pero dos, si los perfiles no se les pide experiencia, pues vamos a tener ahí un atraso en el sistema de impartición de justicia. Porque es innegable que la impartición de justicia requiere experiencia. Y no nada más experiencia en el derecho, sino experiencia incluso en carrera judicial, saber cómo se administra un juzgado. Sí. Por ejemplo, nosotros en el despacho no cosemos los expedientes. Nosotros los archivamos de una manera que pues, en el despacho nos parece útil, pero hasta saber coser un expediente. Oye, ¿lo van a saber las personas? Oye, ¿cómo se integran las mesas de un juzgado? Oye, ¿cómo se turnan los expedientes? Oye, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se hacen las sesiones en los órganos que son colegiados para llegar a una resolución? Entonces, toda esa falta de cúmulo de experiencia van a entorpecer la impartición de justicia, es decir, lo van a hacer un poco más lento, aunque dicen en 6 meses, pues repito, pues quiero ver cómo va a aplicar esto, quiero ver cómo va a aplicar eso, pues todos van a presentarle al Tribunal de Disciplina, pues te estoy justificando que aquí hay 10,000 pruebas, pues sí, pues porque el SAT no se va por muestreo, te pide las 10,000 pruebas. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú tengas que ir a hablar con algún juez de distrito,
algún magistrado de algún tribunal colegiado de circuito si no te entiende, si no tiene el conocimiento técnico. Y tú te has dado cuenta, ¿no? Que pues, nosotros en materia fiscal es tan vasto que, por ejemplo, hay gente que sabe precios de transferencia. Sí. Hay gente que sabe controversias para evitar los tratados de doble, para ejercer el derecho a los tratados que evitan la doble tributación en materia internacional. Hay gente que se dedica a costos, hay gente que se dedica a cálculos de impuestos. Oye, ¿realmente la persona juzgadora que va a llegar va a entenderte todo eso? Si no tiene la experiencia, la práctica. Y ese es uno. Y luego la otra, ¿te va a entender cómo va a administrar un tribunal? Y luego, ¿qué personas se van a quedar en el tribunal? Porque pues hay mucha inconformidad en el Poder Judicial Federal. Entonces, se van a quedar todos quienes van a entrar. Entonces, esto está así como en una cuestión de suspenso. Bien, Jacobo, pues vámonos a un pequeño corte y regresamos porque este tema está bastante interesante, entonces para que no se nos vayan a enfriar las ideas. Vamos y regresamos. Claro. Si realizan operaciones con moneda extranjera, este curso les será de mucha utilidad. Se llama Fluctuación cambiaria, aplicación contable y fiscal en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado. Es un curso de 6 horas en 2 días, 3 horas cada día, y debemos preguntarnos para saber si este curso nos sirve o no. ¿Sabías que en muchas empresas no se aplica correctamente el pago del IVA en fluctuaciones cambiarias? ¿Sabes que para efectos del impuesto sobre la renta se tiene una fluctuación cambiaria devengada que se considera interés y es deducible o acumulable? ¿Aplicas correctamente la fluctuación cambiaria para efectos contables conforme a la NIF B15 que separa la fluctuación realizada de la fluctuación por realizar? ¿Estás aplicando los tipos de cambio correctos para efectos contables y para efectos fiscales? Son muchos temitas ahí que pueden repercutir en que tengamos más nuestra contabilidad o que estemos pagando impuestos de más, no que se pudiera hacer un tema. Esperamos verte en este curso. Nos va a dar mucho gusto contar con tu presencia. Nos vemos. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte en esta ocasión a que participes en el evento relativo a revisar las expectativas fiscales para el próximo ejercicio fiscal 2025. Como es de su conocimiento, cada año el Ejecutivo Federal en turno debe de presentar un paquete económico que contempla, entre otras cosas, la Ley de Ingresos de la Federación. Por supuesto, esta Ley de Ingresos de la Federación traerá cuál es el monto de ingresos que pretende obtener el gobierno federal para financiar sus actividades. Y entre otras cosas, también el Ejecutivo Federal puede presentar o no la iniciativa de reformas a disposiciones de carácter fiscal. Pues bien, estaremos observando cuál es el contenido de este paquete económico, cuáles son las expectativas y en caso de haber presentado reformas, por supuesto, las haremos de su conocimiento. Los esperamos. Bien, estamos de vuelta con todos ustedes. Antes de que continuemos, me voy a permitir agradecer de manera cordial a las personas que siempre nos están visitando a través de estas grandiosas redes sociales. Saludos a Nelly Mendoza, Elizabeth Arisbe, a Mauricio Reina, Ángel Ramos. Mauricio Reina te manda a saludar, Jacobo, excelente participación. Dice. Muchas gracias. Entonces, pues, un saludo a Mauricio, él tuve el gusto de conocerlo en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Muy bien, y nada más. Y bien, pues saludos a todas las personas. Si alguien se me fue, pues no vayan a pensar que tengo algo personal. Pero pues es como que van corriendo rápido y no me alcanza a distinguir todos. Bien, pues me nace otra pregunta, Jacobo. ¿Se ha escuchado últimamente que la Prodecon se tiene por ahí en mente fusionarla con algunos otros institutos autónomos? Y la Prodecon, pues, siempre se ha escuchado. En lo personal también puedo decir que es una institución que ha dado resultados, que ha pugnado efectivamente por los derechos de los contribuyentes. Entonces,
¿Qué crees que pudiera pasar si fuese el caso de que se fusionase? Ojalá que no, pero bueno. ¿Cuál sería tu opinión, Jacobo? Porque hablando de la defensa fiscal. Bueno, pues como tú comentabas, oye, ¿hacia dónde va la defensa fiscal? Ahorita tenemos nosotros usando a la PRODECON como un medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal. Y esto nos ha resultado con un alto porcentaje de éxito a favor de los contribuyentes, sobre todo por la queja y reclamación. Mira, por ejemplo, ahorita, ¿qué pulula, qué está de moda? Pues los aseguramientos de cuenta bancaria o embargos de cuenta bancaria, la restricción de sellos digitales, la restricción temporal, ¿no? Que empieza con el primero el 17 bis. Y resulta ser que la autoridad no cumple con lo que establece la norma. Así es. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Voy a poner un ejemplo. En un recurso de inconformidad, se presenta contra un crédito fiscal que determine el IMSS. Todavía está vigente porque pues hay propuesta de reforma, ¿no? De quitar el 144, segundo párrafo. Pero resulta ser que el 144, segundo párrafo ahorita tiene una dispensa de la garantía si interpones... De la ley del Seguro Social. No, del 144 Código Fiscal de la Federación. Okay, ya. Segundo párrafo, que es supletorio en términos del artículo 9 de la ley del Seguro Social. Okay. Entonces aplica. Interpones el recurso de inconformidad. No tienes contra el IMSS, lo pones en el Consejo Consultivo Delegacional. No tienes por qué garantizar. Sí. ¿Qué hace la Oficina para Cobros? Aún interponiendo el recurso de inconformidad, embarga las cuentas bancarias. Y las embarga, en este caso eran 2,5 millones de crédito fiscal, las embargan la totalidad de las cuentas bancarias, 4 cuentas bancarias, y en las cuentas bancarias había 15 millones de pesos. Pues se excedió el embargo. Sí. Pero otra violación es que el 144, segundo párrafo, ahorita vigente, dispensa la garantía. O sea, si hay un crédito fiscal, pero ese crédito fiscal todavía no es exigible por la autoridad, por el propio 144 Código Fiscal. Bueno, se presenta el amparo. ¿Qué dice el juzgado de distrito? No, desechamos el amparo porque no cumple con el principio de definitividad y tanta cosa. Bueno, se recurre a ese desechamiento. Pero hay que esperar a que nos resuelvan que sea recurrido ese desechamiento en el juzgado de distrito. Pero a la par interpusimos queja ante PRODECON. El artículo 5 o 5 de la ley orgánica de PRODECON, te establece que cuando haya alguna afectación a los derechos del contribuyente, derechos sustantivos, se puede interponer la queja o reclamación. Pero una chulada que dice ese artículo es que no constituye instancia. ¿Qué significa? No me entorpece que yo interponga el amparo. No me entorpece incluso que yo interponga un juicio, porque no es instancia. Sí. Ahora bien, ¿por qué lo interponemos? Porque el artículo 15 y 16 de la Ley Orgánica de PRODECON también señalan que PRODECON tiene fe pública. Entonces le pide, a ver, ¿por qué estás embargando en este caso las cuentas bancarias si ahorita no es exigible para ti, el que no lo puedes exigir? Porque está interpuesto en tiempo y forma el recurso de inconformidad. Y entonces resulta ser que ya nos contestó el IMSS, usted disculpe, fue un error, la Oficina para Cobros, nunca nos enteramos de que se interpuso el recurso de inconformidad, pues como si estamos poniéndole ahí con copia para, infórmale a la Oficina para Cobros de esta suspensión que solicitamos, y que nos dijo, ¿saben qué? Pues les vamos a liberar la cuenta. Perfecto. ¿Y el amparo? Pues hasta apenas me están admitiendo el recurso contra el desechamiento, y vamos a ver pues, que nos resuelven. Pero PRODECON ya me resolvió. Entonces, los medios alternativos de solución de controversias con PRODECON, sobre todo queja y reclamación, son muy buenos. Incluso ahorita platicamos en el intermedio, en el receso, las experiencias buenas que tú has tenido incluso con cancelación de sellos, ¿no? Sí, son temas que pues pareciera ser que son sencillos, ¿no? Del 17 bis del código pues, hace mención de que te pueden restringir de manera temporal el certificado, ¿no? Y precisamente el párrafo segundo de ese artículo te dice que una vez que tú aclares la situación que se tenga que aclarar, si es el caso, pues al día siguiente te rehabilitan los certificados, ¿no? Y en la vida real pues no es así.
y entonces pues no te queda otra más que recurrir a la Prodecon, y la Prodecon pues obviamente mete presión de tal manera que pues casi de manera inmediata pues ya quedan liberados. Ello entiende y tiene su razón. ¿Por qué? Porque la Prodecon pues tiene su respaldo en el 102 constitucional, ¿no? Porque de alguna manera cuando no los funcionarios, en este caso los del satánico, hacen caso omiso de lo que uno como contribuyente aclaró, pues escalan las orejas, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta. Sí, entonces, ya quisiera uno tener ese tipo de atribuciones para pues que nos hagan caso sin necesidad de, en este caso, recurrir al Prodecon, pero bueno. Sí, y ahora, con referente a lo que nos mencionabas, yo considero grave que la Prodecon se le quite esa autonomía y se incorpore a otro organismo. ¿Por qué? Porque es especializado. Es grave, pero yo creo que si aplicamos los tiempos en que estamos, pues resultaría hasta obvio, ¿no? Podría ser, pero fíjate que hasta el momento... Incluso sí por lo que comentaste hace ratito también. Fíjate que hasta el momento no se ha continuado con esa propuesta. Ajá, pues ojalá que Entonces no. esperemos que no, porque repito, Prodecon sí nos ha ayudado, o la otra figura de los acuerdos conclusivos del 69C de código. Igual. La realidad es que son una chulada. Nosotros sí nos hemos tenido gratas experiencias, incluso siempre nos ha sorprendido esto. Te pongo un ejemplo, había un contribuyente con un crédito fiscal de 11 millones, terminó pagando 500,000 pesos en un acuerdo conclusivo. Y eso, el crédito principal y las multas. ¿Por qué? Porque también en acuerdo conclusivo tú puedes decir, es mi primer acuerdo conclusivo, pero no me agoto la reducción de la multa al 100%. Sí, es una chulada ese tipo de acuerdos. Entonces, sí hemos tenido buenas experiencias. En otras, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la realidad es que sentamos las bases de la defensa. ¿Por qué? Porque todo el acervo probatorio que se tuvo en la mesa de trabajo, la realidad es que dice el Código Fiscal de la Federación, se tiene como hechos incontrovertibles, ya no se puede decir que no es cierto esos hechos, esas probanzas. Entonces son las mismas que nosotros utilizamos para ir armando la defensa, ya sea en recurso o en la fase jurisdiccional. Pero repito, Prodecon está funcionando muy, muy bien. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en las cuestiones de quejas y reclamaciones, tú puedes solicitar un observador de Prodecon. Oye, me van a embargar. Solicita un observador de Prodecon. Oye, no me dejan presentar una promoción en oficialía de partes. Pides un observador de Prodecon. Y entonces, como repito, en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de Prodecon, tiene fe pública, pues literal, ellos levantan un acta circunstanciada de hechos y le dicen, oye, pues esto tiene fe pública. Entonces aquí se está acreditando que hay una violación a los derechos sustantivos del contribuyente. Sí. ¿Y qué nos ha pasado? Que sale el de Prodecon y dice, bueno, ya escuché todo lo que tuvieron. Por ejemplo, las entrevistas profundas, las revisiones profundas. Las revisiones profundas. Que llegas y ya ves que te entrevistan y tú estás ahí como el bandido de los acusados y hay 3, 4 abogados enfrente de ti, ¿no? Contadores del SAT. Bueno, si tú solicitas el servicio de queja y reclamación y que te asignen un observador de Prodecon, el observador de Prodecon está anotando todo lo que dicen ahí, Al final dice, bueno, pues ya terminamos, sí. Bueno, mire, me presento, soy de Prodecon, acá está mi habilitación como funcionario de Prodecon. Fírmele aquí estas actas, porque aquí pusimos todo lo que se dijo en esta entrevista o revisión profunda. Ok. ¿Y qué dicen los funcionarios del SAT? Permítanos tantito ahorita. Siempre dice nuestra área jurídica que no firmamos. Y le dice el de Prodecon, bueno, pues disculpen, bueno, gracias por haberme hecho esperar estos 5, 10, 15, 20 minutos en lo que preguntaban si firmaba o no. No importa, el que ustedes no firmen no le quita la validez y la fe pública a esto que estamos asentando. Entonces, esos son otros medios que, repito, ¿hacia dónde va la defensa? Pues va hacia allá. Cuando se implementó Prodecon teníamos cierta reticencia nosotros como abogados postulantes, decir, oye, híjole, ¿será o no será? Porque siempre hay la desconfianza de que es de la administración pública. Y dices, oye, no. Pero resulta ser que yo participé dando algunas clases ahí en la Facultad de Derecho por invitación del doctor Juan Rabindrana Cisneros García. Y pues iba ahí a dar clase de Derecho Empresarial. Empresa y Contribuciones en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entonces ahí conocí a muchos jóvenes abogados, que después me los encontré en Prodecon. Y me dijeron, no, mire, esto funciona así, venga aquí. Pues Prodecon estaba incipiente, no había muchos asuntos. Todo el mundo en Prodecon te trataban casi con la alfombra roja, no, venga aquí, presente. Bueno,
Y empezamos a ver que empezó a funcionar. Sí. Empezó a funcionar. Ahorita pues ya también Prodecon ya está un poco saturado, ¿no? Y pues ya por eso tiene su sistema Hacerse, ¿no? Ya toda tu queja, tu reclamación o acuerdo conclusivo que quieras presentar es a través de esa plataforma electrónica. Pero sí da resultados y te atienden muy rápido. Te atienden más rápido que incluso en un tribunal. Entonces creo que hacia allá va esta cuestión de la defensa fiscal, a utilizar esos mecanismos alternativos de solución de controversias. Sí. Amén de que incluso hay una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que sí aplica en materia fiscal. Pero yo todavía tengo mi reticencia ahí o mis dudas hasta saber cómo bien se implementa, porque la realidad es que la autoridad fiscal no está muy dispuesta a poder llegar a un acuerdo con nosotros. Te determina un crédito fiscal de 200 millones. Por supuesto que no va a querer soltar el crédito fiscal. Te van a decir no. Entonces, tendremos que ver cómo aplica esto, ¿no? ¿Sabes qué he observado yo en los créditos fiscales que determina la autoridad? Se observa trabajo bonachón. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es suman, un ejemplo, el clásico, suman depósitos, estados de cuenta, todas las cuentas que tú tengas, todos, y empiezan a tratar de amarrar con facturación, etc. ¿No coincide? Todos esos depósitos son ingresos. Sí, fíjate Cuando entonces tú dices, carajo, ¿de qué carajo sirve que hay una ley de renta que dice que lo que graba son los ingresos y entonces estamos ante la necesidad de saber qué es un ingreso? Luego entonces no toda entrada representa un ingreso y no todo ingreso necesariamente hay una entrada. Esto a lo mejor tú y yo lo conocemos porque tenemos también la disciplina de contadores, Jacobo, pero un abogado que sea meramente abogado, pues a lo mejor le va a costar un poco de trabajo, pero incluso peor aún cuando es contador, meramente contador, Jacobo, el caso de los auditores fiscales, y que me diga todos los depósitos son ingresos, válgame el Señor. Entonces ahí tú dices, oye, pues es fácil tú cuando echas abajo un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única tarea que tenemos que hacer, Jacobo? Pues nada más identificar de qué carajos es ese depósito, y tan. No hay nada que ocultar, nada de ciencia. Sin embargo, insisto, y perdón, pero a mí en lo personal yo lo veo como un trabajo bonachón, porque es nada más agarrar, oye, pues ¿cuál fue la dificultad en decir esos son ingresos? Pues mira, a lo mejor te la compro en materia de deducciones por el tema de la materialidad, porque fíjate que allá también he encontrado conceptos, fíjate, materialidad, materialización, que no es lo mismo que lo mismo, razón de negocio, sustancia económica, fondo sobre forma, y luego la simulación, fraude a la ley, abuso del derecho. Entonces son varias figuras jurídicas que si tú desconoces este tema, Jacobo, por eso llegas a la barbaridad luego de decir, algunos los he escuchado, de decir, es que la materialización no está acreditada. A ver, la materialidad, oye, el fondo sobre forma, la sustancia económica, la razón de negocio. Pues sí, es lo que vuelve apasionante en la materia fiscal, pero cuando te pones al tú por tú con gente que desconoce, Jacobo, pues es cuando, pues, carajo. Sí, mira, fíjate que precisamente relacionado con el tema que estamos exponiendo hoy, hacia dónde va la defensa fiscal, pues básicamente es como esa teoría administrativa, back to the basics, regresa a lo básico. Y ahorita estás hablando incluso de figuras, instituciones del derecho. Sí. Pero también entonces debemos de meterle al derecho sustantivo y al derecho adjetivo. Explico para nuestros auditorio que no es abogado. Derecho sustantivo, tu cúmulo de derechos y obligaciones que están en ley. El derecho adjetivo, todos los procedimientos que se encuentran en una ley, pues, para dirimir algún asunto. Ahora bien, en ese orden de ideas, pues tenemos que regresar a lo básico. Fíjate, tú tomaste algo. Oye, me están determinando ingresos. ¿Cuál es el caballito de batalla de la autoridad? Ingresos presuntos. Pero luego resulta ser que mezclen del artículo 55 a 59 de código y pues está mal porque son varios sistemas de presunciones que vienen ahí. Claro. O luego dicen, no, muy fácil, artículo 59, fracción tercera. Oye, pero la fracción tercera dice que se presumirá cuando no le entregue la información contable. Pues sí te lo estoy entregando. Claro.
Entonces, ¿cómo vas a presumir que mis depósitos en cuenta bancaria son ingresos si sí te entregué la información? Como tú dices, dime cuál de todos estos ingresos o estos depósitos en cuenta bancaria no están identificables con qué factura, con qué póliza. Porque luego también, como tú lo comentas, en una auditoría desconocen las pólizas que provisionan, las pólizas de diario. Sí, sí, sí. Oye, ya celebré la operación, pero todavía no me han pagado, todavía no le he pagado, pues entonces está provisionada. Y ya después hay la póliza de egreso o de ingreso, dependiendo. Desconocen eso. Entonces, eso te lleva a una cuestión de cómo voy a demostrar eso en juicio, cómo lo voy a probar. Voy a poner un ejemplo. El artículo 203 y 205 del todavía vigente para nosotros en materia fiscal, Código Federal de Procedimientos Civiles, porque todavía no se ha dicho que entren en vigor en materia fiscal el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero ahí que establece, oye, número 1, todas las pruebas privadas, pues tú las pusiste, entonces prueban contra ti. Entonces, ¿cómo lo robustezco? Con el dicho de un tercero, un peritaje contable. Ahora bien, ¿cómo se ofrece el peritaje contable? ¿Qué rubros, qué tópicos debe de tener? Pues vamos a ver, oye, pues debe de haber un análisis pormenorizado de la contabilidad. No te puedes pronunciar sobre cuestiones jurídicas. Entonces vamos a ver ahí. Oye, ¿y qué hay que hacer para tener bien nuestro peritaje contable? Pues que se base en las normas de información financiera, no se puede basar en otra cuestión. Claro. Adminiculado con algunas disposiciones de la ley, como la ley de renta, lo que tú comentabas, artículo 27, 28, sobre las deducciones, para saber si son procedentes o no, o sobre lo que es ingreso, como tú bien lo mencionabas, artículos 16 y 17 de la ley de renta. Oye, ¿eso lo estamos poniendo en nuestro peritaje contable? Entonces, de entrada, ahí tenemos una cuestión de cómo elaborar la prueba. Otra cuestión, ¿cómo vamos a acreditar esas cuestiones? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas, oye, pues me están cuestionando la sustancia económica. Oye, pues eso es el postulado básico de las NIF en la A2. Me están cuestionando razón de negocios. Pues es que ¿se hizo la solicitud al comité que marca el artículo 5A de código o no se hizo? No, pues no se hizo. Entonces, ¿por qué me cuestiona razón de negocios? No se puede cuestionar. Porque ahí es muy puntual. Si no te dan respuesta el comité, se entiende que te negó y no puedes cuestionar razón de negocios. Claro. El otro aspecto que tú comentabas, el de abuso del derecho, fraude a la ley, resulta ser que esas son figuras que están en el Código Civil Federal. El artículo 1912 habla acerca de la figura del abuso del abuso del derecho. Del abuso del derecho. Y te dice, oye, cuando tú usas una norma jurídica en detrimento de un derecho de un tercero, estás teniendo el abuso del derecho. Pero mi pregunta es, ¿cómo haces el salto del 1912 del Código Civil Federal a la materia fiscal? Porque ni siquiera tienen esa precisión en la resolución de decir, oye, de manera supletoria o por esto. Luego, el de fraude a la ley, artículo 15 del Código Civil Federal. Oye, pues usas una norma de cobertura para tratar tú de manera artificiosa evadir una obligación que tienes. ¿Cómo haces ese salto? ¿Cómo haces esa interpretación? ¿Cómo fundamentas y motivas en la resolución tu autoridad fiscal que estoy en abuso de derecho y fraude a la ley? Entonces llegamos a cuestiones, primero las instituciones. Ya estamos en las instituciones, ahora hay que saber cómo presentar la prueba. Porque, repito, nos ha tocado a nosotros que ya tenemos que hacerlo esto artesanal. Prueba por prueba ir señalando con qué hecho y con qué concepto de impugnación en la demanda se relacionan. Porque si no, están todas las pruebas. ¿Y cómo las veo? ¿Con qué las analizo? ¿Con qué se relacionan? Claro. Entonces, desde ahí entramos nosotros en una cuestión de regresar al derecho procesal, de hacer bien nuestros escritos en los recursos administrativos y en las demandas. Y fíjate que todo eso que tú comentas, pues me regresa a lo que en un principio comentabas, de la falta de experiencia y falta de conocimiento. Y luego, si a eso le agregamos que en 6 meses nos van a resolver, ¿por qué? Porque van a ver gente nueva, pues al final del día, Jacobo, ¿qué nos puedes decir? Concluyendo y cerrando, ¿la defensa fiscal para dónde va? ¿Hacia arriba, hacia abajo o seguimos en forma lineal? Pues mira,
Yo te comentaría que la defensa fiscal tiene que seguir hacia arriba en el grado de preparación de los abogados postulantes. Ajá. En México tenemos muchos abogados postulantes sumamente estudiosos, sumamente conocedores de la materia. Pues todos tus invitados aquí demuestran un profundo conocimiento de las leyes fiscales y experiencia y su expertise en esta materia. También he conocido muchos otros abogados que son sumamente apasionados de esto. Entonces, ¿qué requiere? Pues subir el nivel con nuestro estudio, día a día estar estudiando. Yo le decía a mi socio del despacho, que él es civilista, oye, pues me voy a tener que de nuevo que me des clases de procesal, que me des de nuevo clases del alcance probatorio. Te voy a poner nada más un ejemplo. Nosotros en el despacho llevamos 3 asuntos penales tributarios. De estar en la audiencia de vinculación a proceso. Sí. ¿Qué tuve que hacer? Pues meterme a la especialidad en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues ya, oye, pues por lo menos ya la terminé, ya sé de qué se trata. Yo no soy el experto penalista, pero sí ya puedo entender el proceso penal. Claro. Entonces, ¿qué requiere? Que el nivel de los abogados, el nivel de la defensa fiscal, incluso de los contadores, vaya subiendo. Al final del día se tiene que volver más ambicioso. Exacto. Ahora, con referente a dejar un status quo de cómo está la defensa, pues eso depende de cada uno de nosotros como profesionistas del derecho fiscal, los contadores. Si nosotros nos quedamos callados, nadie nos va a hacer caso. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que estemos fomentando recurrir, porque tampoco estamos diciendo, pues únicamente hay que pelear. No, pero hay que buscar alternativas. Como te comentaba, los acuerdos conclusivos, las quejas y reclamaciones, buscar otras alternativas. Incluso mirar al derecho corporativo. Oye, ¿cómo atomizar mis cargas fiscales de manera legal a través de un vivero corporativo? El famosa metaregla, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Exacto. Entonces, romper ese status quo. Y ahora, pues sí va a tener que ser mucho. Yo no soy mucho del alegato de oreja, ¿no? De ir a platicar con los jueces, los magistrados. Pero ahora yo creo que va a ser indispensable, porque tienes que advertir si están bien acordadas las emisiones que hace el tribunal, si están bien admitidas, valoradas las pruebas. O sea, va a ser ya empezar de postular mucho a la vieja usanza, ¿no? De estar checando los asuntos de manera puntual para que esto progrese. Entonces, en conclusión, no creo que vaya a desaparecer el derecho fiscal. Creo que podemos evidenciar si es un acierto o un error esta nueva reforma al Poder Judicial, estas reformas al 105, 107 de la Constitución, al 17 constitucional, o incluso las reformas a la Ley de Amparo. Y déjame, ya no comentamos uno porque no se publicó, por ahí estaba corriendo un borrador de posibles reformas a las leyes tributarias, entre ellas al Código Fiscal, y había una que hacía mención a como una infracción, incluso cuando el contribuyente implementara actos de defensa fiscal, y que muchos falsos, que decía que actos falsos, porque también no, la defensa fiscal ya iba a ser hasta un delito. Espérame, espérate, primero hay que leerla con calma porque la estás interpretando de manera incorrecta, y además todavía no se publica. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no pasó nada? Es que lo que tú retomas, el derecho penal tributario, es una subespecialidad. Sí, así es. Tú lo que estabas mencionando, oye, esa propuesta de reforma donde se iba a incorporar un artículo del Código Fiscal donde si el abogado, no, el contribuyente, porque no sea el abogado, o sea, el contribuyente manifiesta hechos falsos. Pero ¿cuál hecho falso? Mira, te voy a poner cuál es la práctica del día a día. Te embargan tu cuenta bancaria, te imponen una multa y tú dices, ¿pero de dónde vino esto? Presentas tu demanda y dices, desconozco el origen. Entonces, si tú niegas, sin que implique una infirmación, la autoridad le revierte la carga de la prueba y ella te tiene que demostrar por qué fue. ¿Qué generalmente pasa? Dice, te notifiqué por estrados, te embargué por correo, por buzón tributario, cuando la realidad es que no había ocurrido eso. Entonces, no es que nosotros estemos diciendo un hecho falso, porque estamos interponiendo nuestra demanda en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Desconozco el acto. O sea, conozco que me pones una multa o hay un embargo, pero desconozco su origen. Y en términos del artículo 14 constitucional, que tiene que ver con las formalidades esenciales del procedimiento, pues tienes que hacerme sabedor desde un inicio para privarme de algo. Claro. Entonces, esa reforma tampoco
sí va a causar cierta alarma, pero pues la realidad es que su implementación también va a estar mucho, sobre todo por los elementos del tipo penal, los elementos normativos de valoración jurídica y cultural. Es ahí donde hay mucho problema en los tipos penales tributarios. Entonces, yo diría, hay que esperar, Claro. hay que analizar y saber qué vamos a hacer, porque es una realidad que va a haber una reforma en materia fiscal que ya están mencionando. Me preocupa también la reforma penal tributaria. No sé por qué no han publicado la reforma del artículo 19, pero ya está el texto. Así mal hecho, muy mal hecho, con muy mala técnica jurídica. Legislativa. Pero, técnica legislativa, pero pues ahí está. Entonces, pues habrá que incrementar el nivel de todos nuestros abogados postulantes, de todos nuestros contadores que se dedican a la materia fiscal. Y bueno, pues lo único que queda es seguirnos preparando, ¿no? Retomo la frase de algún otro abogado, otro doctor en Derecho, que dice: cuando te preguntan qué eres, yo no me presento ni como doctor, ni como licenciado. ¿Cómo se presenta? Como estudiante de Derecho, porque eso es lo que somos. Claro. Incluso yo lo veo contigo, mi estimado doctor José, que te gusta, te apasiona y buscas, pues desde que nos conocimos, Sí. buscaste, te sigues preparando, y pues esa es la cuestión en la cual podemos cerrar y decir hacia dónde va el derecho. Pues esperemos que siga creciendo, y eso depende de la labor de nosotros como postulantes y como operadores del derecho, incluso de los contadores, ¿no? Claro. De cómo atienden todos los actos de fiscalización de la autoridad. Claro. Pues al final del día este tipo de reformas, yo en lo personal lo veo como un reto para nosotros, ¿no? Como un reto de preparación, como bien lo dices, porque yo siempre he hecho una analogía entre pues, los que nos gustamos del derecho fiscal. Alguna vez leí una obra que decía, pues hay que tener un amante. Y pues a mí en lo personal, mi amante pues es las cuestiones fiscales, y eso representa pues dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Entonces, a lo mismo que tú, Jacobo, Pues sí, estamos igual. o como el estamos comercial igual. que decía, ¿no? Que decía: ¿y usted? Yo como, bebo, sueño, disfruto derecho fiscal, ¿no? Claro. Entonces, pues, ese es lo único que nos queda, ¿no? Y repito, pues, también señalándote a ti, a IMEFI, por estos espacios, porque de manera gratuita comparten este conocimiento con todas las personas, ¿no? Pero, ojo, esto es un pedacito, por eso tienen que venir aquí a capacitarse, Claro, pues porque aquí. la calidad de ponentes realmente que es de otro nivel. Yo te lo comento, todos los ponentes que yo he visto pasar aquí en tu programa de IMEFI, siempre uno les aprende algo. Siempre les aprende algo, y no podemos caer en la cuestión del orgullo, decir yo soy lo non plus ultra. No es cierto. Claro. Siempre aprendes de todos los colegas, y pues ese creo que es el futuro del derecho fiscal, seguirnos preparando para ser mejores y hacer valer el derecho. Ese latinajo que te comentaba que está en la Facultad de Derecho: Ius semper loquitur, que el derecho siempre hable y que defendamos lo que tenemos que defender conforme a la ley. Así es. Jacobo, pues no me resta más que agradecerte. La verdad es que fue una plática muy interesante. Corta, porque como bien lo dices, siempre pues hay mucho por detrás, ¿no? Hay mucho por detrás, y este tipo de pláticas pues son interesantes, son enriquecedoras, y pues la verdad es que a nosotros nos gusta difundir el conocimiento pues para todas las personas que nos visitan, que gustan de los temas fiscales, que nunca se llega a pan con lo mismo. Es lo bueno, nunca es pan con lo mismo, siempre hay algo nuevo, algo que buscar, porque además no solamente son leyes fiscales, sino, usted lo acabas de comentar, ahora me tengo que especializar en el derecho penal tributario. Y entonces, pues ahora por lo menos ya tengo el panorama general de cómo se cuece de ese lado, ¿no? Y pues siempre implica estudio, dedicación, esfuerzo, quemarte las pestañas, inversión incluso, porque a veces, pues ya cuando estamos en cierto nivel, pues ahora me voy a ir a buscar en tal institución. ¿Por qué? Pues por X o por Y, ¿no? Pero bueno, Jacobo, muchas gracias por tu participación, por tus conocimientos, por tu experiencia, y pues esperamos tenerte pronto por acá nuevamente para algunos otros temas, porque yo creo que el año siguiente, el año venidero, el año 2025, van a venir cosas interesantes, y más que nada en esto que comentábamos de esos 6 meses, ¿no? Sí, vamos a ver. Interesantes. Vamos a ver cómo evoluciona la reforma al Poder Judicial, y vamos a ver cómo se implementa la impartición de justicia en esos órganos federales, sobre todo porque pues es
es la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? A través del proceso de amparo. Entonces, esperemos que esto se lleve a buen puerto, pero repito, pues depende de nosotros. Y pues, ¿qué te puedo decir? Y a todo el auditorio, pues síganse preparando, sigan disfrutando esta profesión del derecho fiscal y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Jacobo, y a IMEFI le agradecemos también a producción. Sin producción, obviamente, esto no podría ser realidad. Para mí, en lo personal, siempre las redes sociales siempre han sido una maravilla, porque pues a través de esta podemos llegar a cualquier parte, cualquier rincón del mundo. Su servidor, José Padilla, les da las gracias y nos vemos la semana siguiente. Hasta luego.